especialmente en este continente también. Ya vimos la etapa cuando los españoles llegaron en 1492 a este continente, traían a los judíos expulsados de España. ¿Por qué trajeron a los judíos expulsados de España? Porque los judíos, a pesar de que eran pueblo escogido de Yahweh, pero nunca se quisieron someter al clérigo católico. El rey Fernando, la reina Isabel en España, los tenían sometidos, y ellos nunca quisieron guardar el día domingo. Nunca quisieron guardar ni comer puerco como lo hacían los demás gentiles. Entonces, como los reyes españoles, vean esto es una realidad, no crean que lo estoy inventando. Como ellos no pudieron someter al judío a su sistema político y religioso, por eso no cupieron en España. Y España los expulsó. Y por eso tenemos, como les decía en los mensajes anteriores, por eso tenemos la mentira del descubrimiento de América, que fue que cuando descubrieron América, y no hemos creído esa mentira por todos los siglos que nos han engañado con eso. Pero gracias a que esos judíos llegaron aquí, tenemos la Torá, porque ellos la trajeron. Ellos sometieron a todos los pueblos indígenas. Pero fíjense, España era una nación poderosa, una nación de mucho poder, mucho más que Estados Unidos en aquel tiempo. Y aún así lograron someter a todo este continente. Pero desde que, como dice la palabra, y bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere, entonces España desde esa época, como expulsó a los judíos de su territorio, España nunca ha vuelto a ser la misma. España no ha vuelto a ser la misma porque España se atrajo la maldición. ¿Sí? Y ahora, ustedes ven, está siendo invadida también por musulmanes. Y no me duele decirlo en el video. ¿Por qué? Porque es la verdad. Nos van a perseguir. Pero España está siendo invadida igual que los demás países como el Reino Unido, Francia, incluso Canadá. Están siendo invadidas por musulmanes y van a ser oprimidos a tal grado que van a pagar lo que dice la Escritura, el haber humillado a Israel, al pueblo judío. Nosotros como creyentes creímos cuando estábamos en la iglesia evangélica, nos metieron como un gran reformador a Martín Lutero. Y solamente le doy un repaso, que a él lo escogieron que porque se opuso a la iglesia católica y que él ya no quería, porque pagaban las indulgencias, que cualquiera que se quisiera arrepentir iba y pagaba cierta cantidad y le perdonaban sus pecados, pero aquello nunca subía delante de la presencia del Padre Eterno para decir: Padre, me arrepentí, perdona mis pecados. Quedaba entre el hombre y el hombre, y esos pecados nunca fueron perdonados. Pienso y creo que si en su misericordia el Padre quizás les perdone la ignorancia a esa gente que acudió pensando que alguien los podía salvar. Quizás no se les abrió su entendimiento. Pero ahora en este tiempo, miren ustedes, todo este continente que fue pisoteado por aquellos imperios está levantándose muy fuerte. Estamos viendo a Bolivia, estamos viendo a Venezuela, estamos viendo a Cuba, estamos viendo a los países de Chile en estos últimos meses. Y todo está en contra de Estados Unidos ahora, porque son la misma ley que están poniendo. Y veía yo ayer a una presidenta que tomó lugar de otro presidente, tomando la Biblia. Pero no era la Biblia, era otro libro. Era otro libro, yo pensaba que era la Biblia. Pero ya cuando acercaron el enfoque de la cámara, no era la Biblia. Y no les voy a decir qué era, para que no, ¿verdad? Pero otros estaban diciendo, otro reformador dijo que ellos no usaban la Biblia porque con la Biblia dice que habían engañado a muchos. Dice, nos dijeron que cerráramos los ojos y nos dieron esta Biblia. Dice, cuando abrimos los ojos nosotros teníamos la Biblia y ellos ya tenían nuestras tierras. Así dicen. Cuando llegaron esos blancos, dice, nos trajeron la religión. Nos dijeron, cierra tus ojos, y nos dieron la Biblia. Dice, cuando abrimos los ojos ya teníamos la Biblia y ellos tenían nuestras tierras. Nos engañaron, nos robaron. Ahora, ¿qué simboliza todo eso? Yo no me preocupo lo que digan los predicadores acerca de lo que yo predico, porque yo investigo la palabra para poder anunciar. Pero esto está escrito en Deuteronomio capítulo 28, del 14 en adelante, del versículo 14 en adelante, donde Yahweh le dice a Israel acerca de las maldiciones que le pueden caer si se aparta de los caminos y de los mandamientos de Yahweh. Y ahí vemos a Israel disperso. ¿Qué le pasó a Israel? Como dice en Deuteronomio capítulo 28, que iba a ser despojado de su tierra, que iba a ser despojado de su identidad, que iba a ser despojado de toda la bendición que el Padre le había dado.
Y no solo eso, sino que iba a ser dispersado entre las naciones, dispersado a todos los rincones de la tierra. Entonces, ahí dice incluso las enfermedades que le iba a venir al pueblo de Israel. Ahora vamos a referirnos más atrás, por eso yo lo digo, estamos hablando de geopolítica aunado a la Torah. No es que me esté yo metiendo y que me esté mezclando, no, de ninguna manera, porque todo gira alrededor a esto que estamos haciendo entre las naciones. Cuando llegaron los españoles, ¿cómo los nativos de estos continentes estaban sanos? Estaban bien, comían bien, su nutrición era básica pero fundamental. Mucho nutriente, maíz, chocolate, tenían habas, tenían de todo lo que se producía en el país. Cuando llegaron los españoles, trajeron enfermedades, la tuberculosis, la sarna, y todo eso enfermó a los nativos de este continente, cumpliendo la palabra que dice el Padre Eterno. No me creen, vamos a Deuteronomio capítulo 28, porque yo manejo la palabra para que así, de esa manera, podamos ver que el pueblo de Israel pasó por todo eso que el Padre le anunció, pero que en su restauración iba nuevamente a volver con toda la bendición como el Padre se lo había dado. Así que vamos a estudiar cuidadosamente todo esto, porque esto es muy importante para Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, que es uno de los libros que nos da la clave de lo que nuestro pueblo Israel pasó por todo su problema. Lo vamos a leer desde el 15, 28, 15. Y lo vamos a leer. Los que no tienen Biblia, pues pongan atención. Hijos, traten de no hablar mucho, Emily. Okay? Please. Pay attention by now, just a little while. We are in a service. Kids and girls have to respect too, okay? Shabbat we are in Shabbat, okay? Please, thank you for your time. Entonces vamos a leer 28, 15 en adelante. Dice: pero si no obedeces a Yahweh, tu Elohim, para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu batea de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el becerro de tu manada y el cordero de tu rebaño. Maldito serás en tus entradas y maldito en tus salidas. Yahweh desatará contra ti calamidad, pánico y frustración en todas las empresas que inicies, de modo que serás exterminado por completo a causa de tus malas obras al abandonarme. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que hayas acabado contigo en la tierra que estás entrando para poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre e inflamación, con calentura y sequía, con frustración y enmudecimiento. Estos te perseguirán hasta que perezcas. El cielo sobre tu cabeza será de cobre y la tierra bajo tus pies de hierro. Y Yahweh hará que la lluvia sobre tu tierra sea polvo y te caerá arena del cielo hasta que seas exterminado. Yahweh te hará huir delante de tus enemigos. Marcharás contra ellos por un solo camino, pero huirás de ellos por 7 caminos y vendrás a ser objeto de maltrato en todos los reinos de la tierra. Escuche bien, leamos 25 nuevamente. Ponga atención. Yahweh te hará huir delante de tus enemigos, marcharás contra ellos por un solo camino, pero huirás de ellos por 7 caminos, y vendrás a ser objeto de maltrato en todos los reinos de la tierra. Por eso dicen todos los reinos de la tierra, porque Israel iba a estar disperso en todo lugar de la tierra. Tus cadáveres vendrán a ser alimento para todas las aves del cielo y para todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Yahweh te herirá con la inflamación de Misrayim, con hemorroides, ampollas y picazón de las cuales nunca te recobrarás. Yahweh te herirá con locura, ceguera y desánimo. Andarás a tientas al mediodía como anda a tientas un ciego en la oscuridad. No prosperarás en lo que emprendas, te verás constantemente oprimido y explotado, sin nadie que te ayude. Si pagas los desposorios por una esposa, otro hombre la disfrutará. Si construyes una casa, no la vivirás. Si plantas una viña, no la cosecharás. Degollarán tu toro delante de tu vista, pero tú no comerás de él. Te quitarán tu asno en tu propia cara y no te lo devolverán. Le entregarán tus rebaños a tus enemigos, sin que nadie te ayude. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo, mientras los presencias y tus ojos se cansarán de esperarlos.
pero no podrás hacer nada. Un pueblo que no conoces, vea esto que voy a leerle ahora. Un pueblo que no conoces se comerá el producto de tu suelo y todo tu grano, te verás oprimido y maltratado continuamente hasta que te vuelvas loco por lo que ven tus ojos. Yahweh te afligirá en las rodillas y en los muslos con una severa inflamación de la que nunca te recobrarás, desde la planta de tu pie hasta la coronilla de tu cabeza. Yahweh te dirigirá con tu rey que has puesto sobre ti a una nación desconocida para ti y para tus padres, donde, vea dónde está Israel, donde servirás a otras deidades de madera y de piedra. Serás el asombro del refrán y la burla de entre todos los pueblos a los que te lleve Yahweh. Aunque lleves mucha semilla al campo, recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Aunque plantes viñas y las cultives, no tendrás vino para beber ni guardar, porque el gusano las devorará. Aunque tengas olivos por todo tu territorio, no tendrás aceite para unción, porque tus olivas se caerán. Aunque engendres hijos e hijas, no se quedarán contigo, porque irán en cautiverio. El grillo se apoderará de todos los árboles y frutos de tu tierra. El extranjero de tu medio se alzará sobre ti cada vez más alto, mientras tú te hundes cada vez más bajo. Él será tu acreedor, pero tú no serás su acreedor. Él será la cabeza y tú la cola. Todas estas maldiciones te caerán, te seguirán y te alcanzarán hasta que quedes eliminado, porque no le hiciste caso a Yahweh, ni guardaste los mandamientos y las leyes que te ordenó. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu linaje para siempre, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo. Tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos. Vea otra vez aquí lo mismo, vuelvo a repetir. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se avanzará como águila. Una nación cuyo idioma no entiendes. Una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Devorará la prole de tu ganado y el producto de tu suelo hasta que quedes eliminado. No te dejará nada de grano, de vino nuevo, ni de aceite, de becerros, de tus manadas, ni de corderos de tus rebaños, hasta que te haya llevado a la ruina. Te encerrarás en todos tus poblados por toda tu tierra hasta que hayas caído, toda muralla fortificada y alta en la que confías. Y cuando estés encerrado en tus poblados por toda tu tierra que Yahweh tu Elohim te haya asignado, comerás tu propio fruto, la carne de tus hijos e hijas que Yahweh tu Elohim te ha asignado a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tus enemigos. El que sea más dedicado y melindroso entre ustedes se pondrá demasiado miserable con su hermano y con su estimada esposa y con los hijos que le queden, para no compartir con ellos nada de la carne de los hijos que se coma, porque no le quedará nada a causa de la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo en todos tus poblados. Y la que sea más delicada y melindrosa entre ustedes, tan delicada y melindrosa que nunca se aventuraría a poner un pie en el suelo, le reservará a su estimado esposo y a su hijo y a su hija, por las secundinas que salen de entre sus piernas, y los bebés que dio a luz se los comerá en secreto, por la gran carestía en la desesperada estrechez a la que te reducirá tu enemigo en tus poblados. Si fallas a observar fielmente todos los términos de esta Torah que está escrita en este libro, para reverenciar el honorable y respetable nombre de Yahweh tu Elohim, Yahweh te infligirá, vea, plagas extraordinarias a ti y a tu linaje, plagas extrañas y duraderas, enfermedades malignas y crónicas. Volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Egipto que tanto temías y se te pegarán. Además, Yahweh traerá sobre ti todas las mencionadas en este libro de la Torah hasta que quedes eliminado. Les quedarán escasamente unos pocos después de haber sido numerosos, como las estrellas del cielo, porque no hicieron caso al mandato de Yahweh tu Elohim. Y así como se deleitó una vez Yahweh en hacerlos prósperos y numerosos, así se deleitará ahora Yahweh en hacer que perezcan y en eliminarlos. Ustedes serán arrancados de la tierra en la que están a punto de entrar y poseer. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y ahí está lo que le estaba diciendo, y allá les servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Sin embargo, aún
entre esas naciones no hallarán paz, ni hallarán sus pies un lugar donde reposar. Yahweh les dará allá un corazón angustiado y ojos que desfallecen y un ánimo abatido. La vida a la que se enfrentarán será precaria. Estarán en terror noche y día, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, ay, si llegara la tarde. Y por la tarde dirás, ay, si llegara la mañana. A causa de lo que temerá tu corazón y de lo que verán tus ojos. Yahweh te enviará a Egipto en galeras, por una ruta que te dije que no debías volver allá. Allá se ofrecerán ustedes en venta a sus enemigos como esclavos y esclavas, y nadie los comprará. Estos son los términos de la alianza que le ordenó Yahweh a Moshe, que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había hecho con ellos en Horeb. Vean, todo esto se ha cumplido a través de los tiempos, a través de las generaciones. Y nosotros nunca lo notamos, nunca lo percibimos. ¿Por qué? Porque en la doctrina que estábamos perseverando, en la doctrina cristiana, nunca nos iban a mencionar estas cosas. ¿Por qué razón? En primera, porque ellos no eran Israel. Y ellos siempre han rechazado que Israel ya había sido abandonado, ya había sido rechazado por el Padre Eterno, y por eso en la iglesia cristiana nunca le van a hablar de esto al pueblo. Y todo esto se ha cumplido literalmente a través de las generaciones. Israel fue dispersado, fue pisoteado, y por eso cuando hablamos de geopolítica y que involucramos geopolítica en la Torah, es porque todo va de la mano. No podemos desglosar solamente la Torah, porque si nomás la Torah no podemos avanzar. ¿A dónde es que estaba disperso Israel en este tiempo? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo lo podemos visualizar que está Israel en una identidad real? ¿Cómo lo podríamos encontrar? ¿Pueden imaginarse dónde encontraríamos a Israel? El Padre ya lo desechó. Fue desobediente y transgredió los mandamientos. Pero ¿dónde está Israel? Por eso el mito de que las tribus perdidas. Por eso el mito dice que no se han mucha gente dice que no han podido encontrar las tribus perdidas de la casa de Israel. Pero aquí la escritura es tan fiel, tan firme, tan leal, tan práctica, tan reveladora, que nos dice a dónde está Israel. ¿A dónde lo encontramos? La misma palabra nos dice dónde está Israel. ¿A dónde está Israel? Pero, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Israel? Adorando otras deidades, otros dioses. Y llegan otros de otras lenguas y los oprimen, les roban, como dice la escritura. Esto pasó con los indios nativos de aquí de América. Esto pasó con todos los nativos del continente americano. En el continente americano llegó España en 1492. Ellos adoraban otras deidades, porque aunque eran casa de Israel, eran ovejas de la casa de Israel, los nativos de este continente, porque habían venido por el estrecho de Bering a estos lugares, donde Yahweh los había esparcido a los rincones de la tierra, habían llegado aquí, por eso ellos conocían la adoración al sol. Nuestros antiguos adoraban al sol, porque habían conocido que en Egipto se adoraba al sol, y la mayoría de las naciones de la tierra siempre adoraba al sol. Y los nativos de esos continentes, era el propósito de ellos adorar al sol. Y vemos las pirámides que hicieron aquí en este continente. Hay lugares donde exactamente a un punto, a cierta hora, el sol, cuando está en su momento, atravesaba un círculo que tenía la pirámide. Era una señal para ellos venir a adorar el sol. Ahí en México hay muchas pirámides, la pirámide de Teotihuacán, que hasta el día de hoy siguen reverenciando al sol ahí. Ahí está Machu Picchu, Perú. Está Guatemala. Está Perú, Bolivia, Ecuador. Muchos. Ahorita me miré porque ayer vi un anuncio que en una de las ciudades del Ecuador declararon un parque llamado Jerusalén, o Jerusalén, y le pusieron Jerusalén por el nombre español. Pero me alegré cuando en el mismo Ecuador pusieron esta menorá y pusieron el nombre Parque Jerusalén, y pusieron la menorá ahí en ese parque. ¿Qué quiere decir esto? Para mí me trae mucha revelación, porque yo me gusta investigar exactamente dónde empezó todo el origen de nuestra dispersión, ¿verdad? Y veo que exactamente en todos los países oprimidos en este continente, a quien están oprimiendo no es nada más ni nada menos que a Israel.
Porque la palabra me dice dónde está Israel. La palabra me está diciendo dónde está Israel. ¿A quién está adorando Israel? A deidades que no son Yahweh. A deidades de madera que no son Yahweh. A deidades de piedra que no son Yahweh. Ahí veo a Israel. Porque la palabra lo está describiendo. Y está describiendo exactamente las enfermedades que este tipo de grupos está recibiendo por la desobediencia. No hay cura para muchas de las enfermedades. No hay cura. Y aún desde que yo lo veo ahora, a muchos de los niños que están y hypers y todo así dicen que están quedando locos. ¿Y qué es lo que hacen? Controlándolos con medicamentos. Les están diciendo, están declarando locos desde antes que crezcan. En el edificio donde vivíamos, ahí en el 2254, por acá arriba, no dije la calle, pero cuando íbamos por allá, había una señora que tenía un muchachito bien hiperactivo y lo llevó al médico. ¿Y saben qué es lo que le dieron? Medicamentos para controlarlo, para que se quedara quietecito. Si el niño andaba por ahí para acá, con medicamentos lo tranquilizaba y el niño lo veías ahí. Veía a la gente, pero estaba bajo medicamentos. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, Yahweh en su misericordia nos está mostrando que nuestro pueblo fue oprimido precisamente por haberse apartado de su alianza, por haber abandonado los mandamientos del Padre Eterno como Él le dijo, porque le dio una instrucción. Por eso les digo, esta es la instrucción para Israel. Esta no es la instrucción para la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no existía cuando esto fue declarado para el pueblo de Israel. Incluso lo que se llama el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no había sido escrito para que dijera la iglesia que era también de ella, porque la iglesia no tenía el Nuevo Testamento cuando se formó según la religión de la iglesia cristiana. Vamos a poner todo el género. Entonces, ellos proclaman que este libro del Nuevo Testamento es para ellos, pero no es así. Porque, como les estoy diciendo, desde el principio del libro nos habla de una existencia de un pueblo llamado Israel, una identidad perfecta para una nación llamada Israel y formada por el Padre Eterno en su bendita misericordia. Ahora, para nosotros debemos de sentirnos agradecidos con el Padre Eterno que nos muestra estas cosas de dónde estamos. Bendito sea el nombre del Padre Eterno. Porque aquí vemos a Israel, ¿dónde está? ¿A dónde está Israel? Dice la palabra que cuando Él formó al pueblo, Él no escogió hubiera escogido a un gringo o a un anglosajón de buena apariencia. ¿Verdad que sí? Hubiera escogido uno que tuviera una buena apariencia. No, dice que Él escogió a los más insignificantes, a los seres más humildes, para poder glorificar su nombre en ellos. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que el Padre iba a hacer. Y lo hizo. Y lo cumplió. Entonces cuando Israel se aparta, antes de leer ese mismo capítulo, si leemos del 1 al 14, ahí Yahweh le está diciendo los mandamientos que le dio. Le está diciendo los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Deuteronomio capítulo 4, vamos a Deuteronomio 4, no quiero que digan que yo estoy inventando cosas porque yo no soy inventor, no sé ni inventar un chicle, imagínense. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer desde el 27, vamos al 13 primero, luego vamos al 27, porque mire, esta es una cosa hermosa y deliciosa que la palabra nos enseña cuando creemos y confiamos en el Padre Eterno que somos su pueblo. Vamos al 5 de Deuteronomio 4, versículo 5 del Deuteronomio 4. Miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh. Aquí está hablando Moshe, para que los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. Obsérvenlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán: verdaderamente esta gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento, porque qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh nuestro Elohim, que siempre que lo invocamos. O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torah que les pongo hoy delante. Pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no te olvides lo que viste con tus propios ojos, para que no se te vaya de la mente
mientras vivas, y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora vamos al 27. Yahweh, no, antes, vamos, es que no puedo quedarme más atrás, tiene que ser más atrás. Vamos al 25. Miren, es que toda la escritura se conecta tan preciosa, tan hermosa. Y esto me lo dirige el Espíritu, no creen que yo lo invento. Porque los versículos no creen que yo me los aprendo para... No. Al momento que estamos predicando, el Espíritu es el que nos da la palabra para que se vaya complementando lo que estamos hablando. 25. Cuando ustedes hayan engendrado hijos y nietos y hayan estado establecidos por mucho tiempo en la tierra, fíjense lo que dice. Si actúan perversamente y se hacen una imagen esculpida en cualquier semejanza, causándole a Yahweh su Elohim disgusto y molestia para esto, fíjense lo que dice Yahweh, le está diciendo a Moshe, fíjense, esto es importantísimo. Llamo hoy al cielo y a la tierra, fíjense lo que va a decir, qué importante, que testifiquen contra ustedes que perecerán pronto de la tierra a la cual van a cruzar el jardín para poseerla. No durarán mucho en ella, sino que serán exterminados por completo. Aquí hay una cosa importante, hay dos testigos que Yahweh está poniendo, al cielo y a la tierra, de lo que Yahweh le está entregando al pueblo de Israel. Hay dos testigos, el cielo y... Dice, pero ¿cómo va a poner al cielo y a la tierra? Eso es ilógico. No, vamos a ver, porque aún Rab Shaul lo va a volver a testificar más adelantito, pero espérense, que esto está bien interesante. Créanme que toda la palabra, no crean que está escrita para fantasear, no. Es que la palabra es una instrucción tan perfecta que nos va a llevar al camino que Yahweh quiere enseñarnos. Luego dice aquí 27, Yahweh los dispersará entre los pueblos, y solo un escaso número. ¿Por qué creen que no somos tan numerosos las que Quejilá? Usted puede ver una iglesia bien llena de gente, pero no todos son adoradores, no todos están buscando la presencia del Padre, no todos quieren obedecer los mandamientos. Baruch Hashem. Yahweh. Pero vamos aquí, ¿qué dice Yahweh? Amén. ¿Qué dice? Dice, Yahweh los dispersará entre los pueblos y solo un escaso número de ustedes quedará entre las naciones. Ahí vemos el por qué no somos muchos. A los que los llevará Yahweh. Allí servirán a deidades hechas por el hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Israel entonces? ¿A qué se está refiriendo aquí Yahweh? A la idolatría. Porque el hombre va a hacer imágenes, ídolos, y se las va a dar a Israel para que las adore, para que las invoque. ¿Y no es lo que ha hecho todo este continente? Idolatría hasta lo más ofensivo para Yahweh. Lo está diciendo claramente la palabra, que Yahweh lo está marcando de una manera para que sepa Israel cuál era su transgresión. Dice aquí, allí servirán a deidades hechas por el hombre, de madera y de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero, si buscan allí a Yahweh su Elohim, lo hallarán. Miren qué importante el mensaje. Pero si buscan allí a Yahweh su Elohim, lo hallarán. Si lo busca con todo su corazón y con todo su ser. Cuando estés en angustia por haberte sucedido todas estas cosas, y al final te vuelvas a Yahweh tu Elohim y le obedezcas, porque Yahweh tu Elohim es un Elohim compasivo, Él no te fallará, ni te dejará perecer, no olvidará la alianza que hizo bajo juramento a tus padres. ¿Ya ven por qué no puede dejar de cumplirse la palabra? ¿Ya ven por qué la palabra no puede dejar de cumplirse? ¿Qué dice aquí? Que Yahweh no va a olvidarse del pacto, que Yahweh no va a olvidar al pueblo. Entonces, si el mismo Padre eterno, Yahweh Tsebaot, Baruch Hashem, bendito sea su nombre, lo está declarando, ¿por qué hay otros grupos que se levantan para querer opacar la palabra del Eterno? Aquí lo está diciendo claramente, no soy yo el que lo digo. El Padre me permite aportarlo aquí en este momento. Pero ¿qué dice Yahweh? ¿Que Él nos va a qué? Que Él no nos va a dejar perecer. O sea que a pesar de que el pueblo de Israel había perecido, había practicado idolatría, había practicado hechicería, se había apartado de la alianza, dice que el Padre en su misericordia, dice que no se iba a olvidar del pacto que le hizo a Abraham. Y ese pacto está vigente hasta el día de hoy. El Padre no se olvidó de nosotros.
y no se ha olvidado de su pacto. Él es un rey eterno, que su palabra no ha dejado de cumplirse hasta el día de hoy. Entonces, imagínense, vamos a la lógica, como dicen los que están siguiendo la doctrina equivocada. Si realmente, como dicen que ellos en el Nuevo Testamento comenzó la nueva iglesia y el nuevo, entonces ¿ustedes creen que Yahweh estaba jugando que solamente a una generación iba a bendecir o a una generación iba a bendecir y entonces iba a dejar de ahí para allá al resto de las naciones o a las demás gentes sin bendición? No podía ser, porque entonces Yahweh no habría hecho un plan perfecto. Pero Yahweh le dijo a Abraham desde el principio: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Baruch Hashem, porque él lo declaró. No lo declaró el hombre ni lo declaró Moshe. Dijo Yahweh: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, sin excluir a ninguna. ¿O no es así? Porque si el Padre hubiera dicho: bueno, cuando venga el Mashiach, desde ahí vamos a comenzar otro nuevo pueblo, y todos los demás ya. Pero dijo: en ti serán benditas todas las. Y por eso cuando le dije al principio, cuando él hace el pacto, dice: y hago este pacto con los que están hoy aquí y con los que no están. Porque Yahweh sabía que en ese tiempo no íbamos a estar nosotros. Y Yahweh sabía que en este tiempo no iban a estar aquellos que recibieron el pacto. Por eso él declaró: y hago este pacto aquí hoy con los que están aquí y con los que no están. Miren eso, la magnífica sabiduría del Padre Eterno. Por eso no podemos confundirnos. El que se confunde es porque no tiene seguridad en lo que dice la palabra de Yahweh. Porque Yahweh no es hombre para que mienta y se arrepienta. Yahweh lo que dijo, dice la palabra, Yahweh dijo y se cumplirá. Entonces, ¿por qué es importante esto? Vamos a la geopolítica, a hablar un poco de la geopolítica que hay en el mundo. ¿Qué está pasando en el continente? Estamos seguros de que el Mashiach tiene que retornar. Escuche bien. Cuando el Mashiach fue llevado al madero, ¿qué declararon en la escritura? Yahshua el Nazareno, el rey de Israel. No dice Yahshua el Nazareno, el rey de la iglesia. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué declararon? Yahshua el Nazareno, rey de Israel. O de los judíos, como le quieran decir. No dice de la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia quiere decir que él es su rey? ¿Por qué la iglesia dice que él es su rey? En primera, la iglesia no está guardando los mandamientos. Vea esto que le voy a decir. Yahweh está buscando una esposa que tenga una vestidura limpia. Una mujer, cuando se va a casar con un hombre, cuando se están preparando para el matrimonio, deben de ser vírgenes los dos. ¿No es así? Así dice la escritura. Porque la mujer, cuando va a llegar al altar, va a entregar su pureza delante del Padre Eterno. Se la va a entregar a un hombre, y un hombre va a entregar también su pureza delante del Eterno para su amada. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando se concreta el matrimonio? ¿Qué sucede cuando se concreta el matrimonio? Con todo respeto y una verdad, se hace un pacto de sangre cuando se llega y se concreta el matrimonio. ¿No es así? Sellan el pacto. Pues Yahshua HaMashiach vino a sellar el pacto con su sangre, porque Yahweh, fíjese, la esposa de Yahweh no ha sido la iglesia evangélica ni la iglesia cristiana. La esposa de Yahweh, ¿quién es? Israel. Y como Yahweh había dictado en sus leyes que cuando un hombre abandona a su esposa y la deja la abandona, dice que no puede recogerla otra vez y volverse a casar con ella. Si una esposa abandona al esposo o viceversa, dice que el esposo ya no puede tomar a la esposa porque se ha convertido ya en una abandonada. Y Yahweh no podía hacer que su palabra quedara como un rompecabezas sin entendimiento. Por eso, cuando Yahweh ve que Israel se apartó de sus mandamientos, que Yahweh se apartó de la alianza, que Yahweh se apartó de aquello que el Padre le había estipulado, ¿qué hizo con Israel? La abandonó. La abandonó a su suerte. Y le dijo aquí, le declaró. Pero dice, con amor eterno te he amado. Mi misericordia ha estado sobre ti. Y entonces él envía a sus profetas a anunciarles que nuevamente Israel va a ser recogida, va a ser amada, pero primero tiene que pagar su desobediencia aquí en la tierra, y todavía falta el juicio porque los elegí, los apóstoles son los encargados de juzgar al pueblo de Israel, como lo vimos la semana pasada. Entonces,
Hay 12 puertas como vimos ahí, hay 12 puertas con los nombres de cada una de las tribus de Israel y hay 12 nombres de los Elohim. ¿A dónde está la de la iglesia? ¿Dónde entra? Yo le digo, ¿por dónde va a entrar la iglesia entonces? ¿Dónde está la iglesia? No aparece por ningún lado en la escritura. Porque la iglesia no tiene ningún pan. Sin embargo, el pueblo de Israel sí. Entonces, ahora, volviendo al punto geológico, ¿qué vemos aquí? Las naciones que están despertando, no solo aquí en este continente, está pasando en todos los continentes. Pero me estoy enfocando en este continente en donde nos ha tocado vivir a nosotros. Porque como les dije, cuando el madero quedó ahí, el mensaje del madero, ¿qué dice? Yahshua el Nazareno, el Rey de Israel. Ok. Nosotros como pueblo de Israel, que estamos siendo restaurados, que estamos siendo nuevamente injertados en el olivo, estamos esperando el retorno del Mashiach, ¿sí o no? Ok. Y para que el Mashiach sea el rey sobre la casa de Israel, primero tiene que regresar todo el pueblo de la dispersión, porque de otra manera, si el pueblo no está unificado, ¿sobre quién va a reinar el Mashiach? ¿Sobre quién va a reinar el Mashiach? Si no hay el pueblo que él está especificando. ¿Será posible hacer eso, que el reino sea solamente con unos cuantos? No, porque hay una promesa del Padre Eterno. Hay una promesa. Entonces, si el reino aún no está, si todo Israel no está unificado, ¿sobre quién va a reinar entonces Yahshua? Sobre la iglesia. La iglesia no guarda los mandamientos como dice la palabra. No guarda el día de reposo como dice la palabra. No quiere celebrar las Moedim como dice la palabra. Entonces, ¿ustedes creen que Yahweh va a tomar una esposa que no es fiel a él? ¿Ustedes creen que Yahweh va a tomar una esposa que no se ha puesto el vestido de blanco para llegar al altar? Miren, entonces cuando la ley de Yahweh hizo que la esposa debía ser abandonada y que no se podía retomar, Yahweh no se podía contradecir. Por eso el Padre envió al Mashiach en su nombre, como dice Éxodo capítulo 23, 20 y 21. Dice: aquí yo les envío mi ángel para que los guíe, para que los guarde, háganle caso, porque mi nombre está en él. Y no lo desobedezcan. Dice, porque él no va a dar por inocente al que desobedezca. Entonces, Yahweh no se podía volver a casar con Israel, porque lo había escrito en su palabra. Pero ¿qué hizo el Padre Eterno? Miren cómo es de maravillosa la escritura. El Padre mandó un representante exactamente. ¿Saben para qué? Para que muriera. ¿Sabe cómo se podía volver a casar? ¿Cómo se puede volver a casar una persona que está casada? Y esto yo no lo sabía. Y esto yo no lo sabía. Pero después de que uno se divorcia, no se puede volver a casar en la casa de Israel. Te tienes que quedar solitario. ¿Cómo te puedes casar? A menos que se muera la persona con la que te casaste. De lo contrario, si tienes desavenencias con tu mujer y te peleas y te separas, no te puedes casar. En el pueblo de Israel no se permite eso. Entonces, cuando nos casamos con una persona después de que nos separamos, ¿qué estamos cometiendo? Adulterio. Ahora, pues, no, esto es un adulterio, esto es un adúltero. Y ya se casó y su mujer todavía está viva. Pueden decir, ¿no? Pero si ese concepto yo no lo conocía, que dice el libro de los Hechos 17:30, que Yahweh manda y perdona la ignorancia, pero manda que nos arrepintamos y que nos convirtamos de todo corazón a él. Entonces ahí, cuando ya conocemos el propósito, ahora ya tenemos cuidado de no hacer cosas que van en contra de la voluntad del Padre. Porque si esto no nos hubieran enseñado desde el tiempo antiguo, no habría necesidad de estar peleando con la esposa y separarse y nada de eso, ¿verdad? Pero conforme no fue enseñanza verídica de lo que recibimos, no les importaba tampoco a los pastores que uno anduviera en pecado y que se casara si te descasaras. No les importa, lo que ellos ven es la plata que uno les puede aportar. Entonces, el Padre había establecido en su palabra que no se podía volver a casar con Israel. ¿Por qué? ¿Cómo llamaba Yahweh a Israel? Una adúltera. Porque Israel se había prostituido ¿con quién? Con los baales de la tierra, con las deidades de la tierra. En lugar de que Israel invocara el nombre del Padre Eterno, empezó a invocar a Baal, a Moloch, y ya apareció Moloch ahora mismo. ¿Saben lo que acaba de hacer el Vaticano? Acaba de presentar en el Vaticano a Moloch, el mismísimo Dios que Salomón permitió que entrara al templo de Yahweh. Vuelve a aparecer en este tiempo. ¡Qué coincidencia! No es coincidencia. Porque así como el pueblo de Israel está nuevamente retornando, todo aquello que oprimía y que asediaba a Israel, vuelve a aparecer en escena
pero al mismo tiempo se le revela a Israel, se le abren sus ojitos para que Israel ya no caiga en esa idolatría, que Israel salga de aquella idolatría y de aquellas doctrinas que nos engañaron y que volvamos a poner nuestra confianza y nuestra certeza en las manos ¿de quién? De Yahweh. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice Yahweh que los iba a mandar por las naciones y que iban a hacer imágenes y que iban a adorar a otros dioses extraños, que iban a invocar otras deidades. Sí, allá los iba a llevar, dice, vas a adorar deidades que van a ser el hombre y te las va a poner como si fueran deidades a las que tú vas a servir. Pero dice más adelante en la escritura, dice, pero si desde ahí tú buscaras a Yahweh tu Elohim, desde allí buscaras a Yahweh tu Elohim, dice, te traeré nuevamente a ser parte de mí. Ahora, en la palabra, el decreto del divorcio, Yahweh se había divorciado de Israel y por eso no se podía casar con Israel nuevamente. Aunque Yahweh ha amado siempre a Israel por el pacto que hizo con Abraham, aunque Yahweh siempre ha amado a Israel con todo su corazón y lo ama entrañablemente, dice que no se podía casar porque Israel había desobedecido. Era una novia que estaba en desobediencia, su vestido manchado y todo, no podía retomarla como su esposa. Pero fíjense el amor y la misericordia de Yahweh. Envía a su representante, viene Yahshua y viene su primo preparando el camino. Arrepentidos y convertidos, que el reino de Yahweh se ha acercado. ¿Quién era el que venía anunciando? Preparando el camino ¿de quién? El Mashiach era Yohanan. Y después viene el Mashiach. Y después es sumergido en las aguas por Yohanan. Y cuando es bautizado, después de que es sumergido en las aguas, cuando sale de las aguas, dice que el Ruach HaKodesh desciende sobre Yahshua HaMashiach y le da la indicación de que él es el enviado del Padre. ¿Para qué? Y el Padre lo vino a recalcar. Bueno, vamos a Mateo 16. Cuando Yahshua comienza su ministerio, no dijo, vengo a formar una iglesia nueva. No. Vamos a ver qué dice Mateo 16. Y luego Mateo 15, 24. Porque esto es importante para nosotros, de dónde nos está llamando el Padre Eterno. ¿Dónde está Israel disperso entre las naciones? 16, ¿qué dice el versículo? ¿Quién lo tiene que lo quiera leer? 10:6. Léalo desde el 5, porque ahí Yahshua está mandando a los discípulos, a los Shelihim, los está mandando a las naciones. No dice vayan y formen grupos cristianos, formen iglesias. Vea lo que dice la palabra claramente. Versículo 5 en adelante, ¿qué dice? Estos 12 los envió Yahshua, Sí, Yahshua. dándoles esas instrucciones: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los sodomitas, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Vayan primero ¿a dónde? A formar un grupo cristiano. Váyanse congregarse con un pastor. ¿Qué dice? Vayan primero a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. 15:24, porque este es el libro donde empieza Mateo. Matillahu empieza diciendo estas cosas. 15:24 ahora, del mismo libro. Aquí está de la mujer que les estaba diciendo que estaba hablando de la mujer sirofénica. Aquí está la historia que les hablé al principio. Pero veamos el versículo 24. Y respondiendo dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas en la casa de Israel. El mismo Mashiach dice la clave a quién fue enviado. No dice que fue enviado a formar un grupo cristiano, que iba a levantar un grupo cristiano. ¿Qué dice claramente la Escritura? Puedes leerlo en la Biblia católica, puedes leerlo en la Biblia evangélica, en cualquier versión que tú quieras leerlo, va a decir la misma Escritura, porque la Escritura no ha cambiado desde entonces. Pero la religión, para poder ocultar todo esto, tenía que inventar muchas mentiras para cubrir la identidad de Israel. ¿A quién vino a buscar el Mashiach? ¿A quién? A Israel. Ay, no, pero es que ese es el... Ok. Entonces, cuando Yahweh no puede romper su pacto matrimonial, dice que iba a enviar a alguien que lo representara. Tenía que enviar, y por eso les digo que Yahshua fue enviado desde el principio del tiempo. ¿Quiere leerlo? Está en Éxodo 23, 20, 21.
Ahí dice Yahweh, les envío mi ángel para que vaya delante de vosotros. Háganle caso, porque mi nombre está en él. Por eso se llama Yahweh, Yahshua, el nombre está ahí. Entonces, cuando viene Yahshua, como les dije al principio, tenía que morir primero el esposo para que Yahweh pudiera volverse nuevamente a casar con Israel. No sé si me explico. Y entonces el que venía en representación de Yahweh, ¿qué vino a hacer? Vino a anunciar el reino, vino a buscar al desterrado Israel, vino a mostrarles el reino y a llamarlos nuevamente al redil de las ovejas. Y cuando se cumplió, él tomó el lugar de Yahweh. Y entonces, ¿qué pasó? Muere el que vino en el nombre de Yahweh, porque venía en su nombre, ¿sí o no? Vino en el nombre de Yahweh, es muerto, y ya no hay esposo. Ya aparece nuevamente, al resucitar nuevamente Yahshua, aparece un nuevo esposo para la casa de Israel. Porque vino y murió el que representó a Yahweh, pero nace el Redentor de Israel en el nombre de Yahweh, pero ahora con la salvación, con el propósito. No sé si me explico. Murió el esposo de Israel, pero al tercer día Yahweh resucita y levanta nuevamente a Yahshua para que ahora sea el esposo de la nueva de Israel nuevamente. No sé si están entendiendo que esto es bien importante. Este es el propósito, este es el misterio oculto de lo que llamó Pablo, el misterio que estuvo oculto, dice Pablo. Ahora, recuérdense que hay dos testigos. ¿Cuáles fueron esos testigos? Los leímos al principio. ¿Cuáles fueron los testigos del que habló la palabra? El cielo y la tierra. El cielo y la tierra. Bueno, vamos a ver. Vengan aquí, vamos a Romanos. Vamos a leer Romanos porque esto es importantísimo. No piensen que yo me estoy inventando todo esto. Esto está en la Escritura. Y Romanos pues es un libro que nos muestra exactamente toda la grandeza del Eterno sobre Romanos capítulo 8, 18 en adelante. Recuérdense que quedaron dos testigos. Y usted puede decir, no, pero es que usted está hablando solamente del Antiguo Testamento y nosotros vivimos en el Nuevo Testamento y entonces eso ya es obsoleto, eso ya quedó antiguo. Pero vea lo que dice Pablo. Pablo nunca ha rechazado la Torá de Yahweh. Yahweh le dio instrucciones a Pablo porque Pablo no era uno de los 12 que anduvieron con Yahshua. Pablo era uno de los, el 13º apóstol o Selihim, que recibió una dirección especial de parte de Yahshua. Vamos a leer lo que dice ahí, 18. Dice Pablo, yo estimo que los sufrimientos que pasamos al presente no se pueden comparar con la gloria que pronto se va a revelar en nosotros. Pues, vean lo que dice aquí, perdón. Pues la creación, ¿qué es la creación? ¿Qué es la creación? Todo lo visible. Todo lo visible. ¿Y qué hay qué hay dentro de la creación? La tierra. ¿No es así? Dice aquí, pues la creación que aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos, ¿de quién? ¿De quién? Sí, amén. Los hijos de Yahweh, exactamente. Muy bien. Los hijos de Yahweh, perfectamente. Miren, esto es increíble para mí. Cada esto es importantísimo. Vean lo que dijo él. Yo dije Elohim. ¿Y qué dijo él? Dijo el nombre del Padre Eterno. Good man. Good man. ¿Sí? Vean cómo los niños, si no se cumple la palabra ni lo que dice la palabra, que aún los niños dicen que no habrá quien les vaya a ¿qué? ¿O le hemos enseñado a eso? ¿Eh? ¿Sí o no? Esto es amazing, como dicen por ahí en inglés. ¿O no es así? Que aún los niños, y él parece como que está haciendo otras cositas por allí, y miren, su oído, ¿dónde está? ¿Se cumple la palabra o no se cumple la palabra? Porque el Padre Eterno no puede ser burlado. El Padre Eterno es real. El Padre Eterno es algo tangible que lo podemos sentir en medio nuestro. Aquí lo podemos ver con los niños, que son la evidencia. ¿Por qué los niños? Díganme ustedes por qué los niños.
¿Por qué los niños? Because like when they get older, they're the one that's gonna pass on to generations. Pero hay algo importante. ¿Por qué los niños? Oh, Porque hoy no tienen malicia todavía los niños. Los niños responden con naturalidad de su corazón cuando escuchan la palabra del Eterno. Porque tienen la palabra impregnada en su corazón, aunque usted no lo crea, porque la palabra de Yahweh dice que aún los niños van a conocer al Padre Eterno. ¿Sí? Si el Padre lo dijo, ¿yo qué puedo rebatirlo? No, yo no puedo rebatirlo. ¿Pero por qué ellos lo dicen así? Porque no han recibido ningún tipo de doctrina que opaque la verdad de Yahweh todavía. ¿Sí me explico? Porque ellos están limpios en su corazón, en su mente, todavía no conocen el pecado, aunque son pecadores porque aún así en pecado nacieron, pero no conocen el pecado todavía, porque su mente está en blanco. Están limpios. Mas sin embargo su corazón, porque el Espíritu se derramó, como dice la palabra, en toda la carne, sobre toda carne, bendito sea el Eterno. Ok, dice aquí, porque la creación quedó sometida. Aquí está lo que les dije de Deuteronomio capítulo 31. ¿Qué dice aquí? La creación quedó sometida. ¿Quedó como qué? Como testigo. ¿Qué dijo Yahweh? No. Ahora tú te vas a quedar como testigo de lo que Israel está haciendo. Tú vas a quedar como testigo de lo que mi pueblo está haciendo. Y tú vas a hacer evidencia y vas a dar testimonio cuando mi pueblo empiece a obedecerme. Baruch Hashem. Yahweh. Porque esto no lo escribí yo, lo escribió Pablo. Pablo conocía la Torah, Pablo no era cristiano. Y aquí está declarando Pablo lo que quedó grabado allá. Los testigos, como dijo, que quedaban como testigos del cielo. ¿Y quién? Y la tierra. No estamos diciendo que es la creación, el cielo y la tierra, lo visible, ¿no es así? ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque él sabe de este propósito. Él sabía que el Padre había declarado que había dos testigos de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Vean lo que dice. Porque la creación quedó sometida, o sea, quedó como testigo al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. Y la creación misma está, ¿qué dice? Vean lo que dice, la promesa. No creo que yo me lo estoy inventando. ¿Qué dice? Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de... ¿Creen que es invento mío? ¿Quién quedó como testigo? Dice la misma creación, la misma tierra, el cielo y la tierra están esperando. Israel, Israel regresa, el Padre te está esperando. Vamos, estoy como testigo por tu causa, Israel regresa. ¿No dice así la Escritura? Yo no estoy inventando nada, porque la misma palabra nos es clave para entender el propósito del Padre Eterno. ¿O no es así? ¿Qué dice la creación? Que está en espera que se manifiesten ¿quién? ¿Los cristianos? No, ellos no existían en ese tiempo. Ellos no habían recibido una promesa. ¿Quién era la promesa? Para Israel. ¿Quién quedó como testigo? El cielo y la tierra, lo visible. El cielo y la tierra, lo visible, lo que estaba en medio, donde Israel iba pasando. ¿Qué dice Pablo? Porque la creación gime. ¿Cómo nos damos cuenta cuando gime la tierra? ¿Cómo nos damos cuenta cuando gime la tierra? La gente se espanta y no invoca a Yahweh cuando viven sus pecados y delitos. Pero empieza un temblorcito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Y se agarran de no se vayan a caer. Es cuando la gente empieza a invocar a Dios. ¿No es así? Que un terremoto o un fuego. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la gente se angustia. No conoce lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel? Cuando hay un terremoto, ¿qué nos da a nosotros una evidencia? Que la tierra se está estremeciendo en los últimos tiempos con más frecuencia, porque los hijos de Israel están en su retorno a la casa del Padre Eterno por medio de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Es una maravilla. Y contaremos de sus maravillas, lo que el Padre está haciendo en medio de la casa de Israel. ¿Es que yo inventé esto? No, yo no invento nada. Y la palabra, yo no hago mensajes como lo hacía cuando estaba en el cristianismo. Tenía que estar estudiando toda la noche un mensaje, preparándolo y metiéndole cuentos aquí, armándole por aquí para poder presentar un mensaje. Es lo que hacen, es lo que me enseñaron en el instituto, cuando iba al seminario aquí en Nueva York. Cómo hacer un bosquejo y ponerle ideas y ponerle que aquí, que ponerle que acá. Y una semana predicábamos una cosa y otra semana predicábamos otra cosa. Por eso nunca entendíamos la palabra.
Pero ahora la palabra, el Espíritu Kadosh te la pone en tu corazón. Y a medida que tú estás presentando el mensaje, el Padre Eterno te va trayendo la palabra bajada de los amayim. Porque esa es la realidad lo que tenemos aquí. Yo no tengo ningún bosquejo. La presencia del Altísimo, el Ruach HaKodesh que habita en nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, Él es el que nos dirige, el que nos lleva por caminos de paz y de bendición para poder entender el plan de Yahweh. ¿Qué dice aquí Pablo? La creación entera gime, porque quedó como testigo, dice, no es por su propia voluntad, sino por la del que la sometió. ¿Quién la sometió? Yahweh. Y dice aquí, y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime unida y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Miren lo que dice Pablo, son palabras asombrosas. Estas son palabras de mucho peso. Estas son palabras que llegan al corazón y que nos muestran la evidencia de que el Padre Eterno nos ama como su pueblo. Por eso le digo a todos los cristianos, si usted no es Israel, denme ese libro, este libro no es para usted, esta es mi bendición. Usted no quiere nada de lo que hay aquí le pertenece entonces, porque esta es la bendición para el pueblo de Israel. ¿Cómo yo voy a hacer una doctrina con lo que es de Israel? ¿O no es así? Vamos a la lógica. Esta es la instrucción de Israel. Entonces un pueblo que se levanta diciendo que es el nuevo, que está en el nuevo pacto, que esto y lo otro, y que no obedece ni guarda los mandamientos, y que toma la identidad del pueblo que escogió Yahweh, ¿quieren bendición? Eso es ilógico. ¿O no es así? Es ilógico declarar bendición con algo que no le corresponde. Pero aquí somos hijos de Yahweh, ¿qué vamos a hacer? Ahora, como les decía la semana pasada en el otro mensaje, que no somos por linaje, como lo vimos en el libro de Amós, en el capítulo 1, que dice que cuando se presentaron los que regresaron de Babilonia, que eran en este caso los judíos, todo el reino del sur, cuando se presentaron, llegaron muchos que no pudieron presentar pruebas de que eran descendencia de los judíos. Y dijeron, no, ustedes no tienen pruebas de que son descendientes de judíos, no pueden entrar aquí con nosotros. Quedaron excluidos. Y por eso le decía al principio, cuando estaba en ese tema, pero entonces, Padre, ¿cómo va a ser? Si fuera por él, no, espérate, tranquilo, me dijo el Espíritu. Es porque Israel no ha regresado al resto de las tribus. Aquí están contando los de Leví, los de Yahudá y los de Benjamín. Pero el resto de las tribus están fuera del pacto. Y tienen que venir, que no es por linaje, sino por qué. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Por la promesa. Lo leímos la semana pasada en Hechos capítulo 3, 21, 26. ¿Se recuerdan? Que no somos hijos por linaje, sino porque somos los hijos. Por la fe en la promesa que se le dio a Abraham. ¿O no fue así? Por eso es que somos hijos de Israel, por la promesa que el Padre le hizo a Abraham, que todas las familias de la tierra serían bendecidas por causa de él. Y ahí es la promesa que nos alcanza. ¿Y qué dice Pablo? También dice en segunda de... ¿Qué dicen? Donde dice Pablo, antes estabas alejado de la ciudadanía de Israel, a los pactos, pero ahora, por medio de Yahshua, han alcanzado la ciudadanía de Israel. Así dice, ¿no es así? No dice van a entrar a ser parte de una nueva iglesia. No dice así. Dice antes estabais alejados, en otro tiempo estabais alejados de los pactos y del Mashiach, pero ahora por medio de Yahshua dice, ahora han sido injertados y han sido partícipes de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto, si sois linaje de Abraham, solo declara Pablo, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las naciones? ¿Qué es lo que está pasando en las naciones? Entonces geopolítica, que entra también la geopolítica, porque ahí podemos ver dónde está Israel. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde lo describe la palabra que está Israel? La religión dice, no, Israel se perdió, ya no hay pacto, Israel ya esto era para Israel. Eso fue lo que me decía mi pastor cuando yo empezaba a preguntarle. Yo le decía, pero pastor, ¿y dónde está Israel? Oh no, Israel se perdió y ahora Israel ya no existe, nosotros tomamos su lugar, somos el Israel espiritual. Pero nunca me llegaba la respuesta concreta. Y le decía, pero y el día de reposo, pastor, aquí dice que hay que guardar el día de reposo. Oh, no, eso era cuando Israel estaba ahí, pero como Israel fue desechado, entonces ahora nosotros entramos al nuevo pacto cuando el Mashiach resucitó el primer día de la semana, y ahora nosotros guardamos el día de la semana, el primer día de la semana. Pero sus respuestas nunca me satisfacían.
primer día de la semana, pero la escritura dice lo mismo. Los pactos siguen siendo lo mismo. Y siempre estaba yo con esa inquietud. Entonces cuando iba al instituto bíblico y cuando fui al seminario, las mismas cosas de la misma enseñanza me enseñaban. Pero mi espíritu nunca estaba de acuerdo. Incluso cuando ya estábamos en la iglesia, miren, yo no me explico y le pregunto al Padre Eterno cómo es que yo empezaba a hablar de estas cosas sin antes saber. Pero había algo que me hacía hablar de, y ni yo lo entendía. ¿Qué era eso? Y ya empezamos a hablar. Miren, vean Yirmiyahu 31. Vamos a leer Yirmiyahu 31, que es, por eso vamos a cerrar. Pero quiero que vean dónde están dónde está Israel en este tiempo. ¿Y qué está padeciendo Israel? Un pueblo oprimido, como dice la palabra, un pueblo pisoteado, un pueblo llevado al cautiverio, despojado de su identidad, adorando esculturas de piedra, de madera, como dice la Escritura, apartado de la misericordia de Yahweh. Pero, ¿qué? ¿Quién lo tiene ya? Esta es una nueva, una Biblia que está, los libros están en la concordancia como la han ordenado otros escritores de las otras Biblias.